Muy buenas amigos de Gols Media. Hoy aquí en Mestalla, en lo que ha sido un fartín durante todo el año, se ha repetido derrota. La del Betis pudo ser un accidente, pero la de hoy ha sido una derrota muy dolorosa, un mazazo gordo. Y quién sabe si el mazazo definitivo, la lucha por la plaza europea a la que aspiraba el Valencia, creo que de manera un poco irreal en cuanto a lo que son las plantillas, porque el Valencia no tenía una plantilla para pelear por esto, ni tampoco el máximo accionista ha querido ayudarle, ¿no? Dejó al equipo solo en el mes de enero, como lo tiene, en manos de un entrenador con chavales jóvenes, le quitó futbolistas y le trajo a un jugador cedido de un equipo de primera red. Con eso es muy difícil, así con esas herramientas era muy difícil. Cuando Valencia se ha tenido que jugar esa plaza europea porque se había salvado, la realidad habla por sí sola. 0 puntos de los últimos 9. El Betis, el Barça y hoy el Alavés le han ganado al Valencia. Betis y Barça podía ocurrir, pero hoy contra el Alavés la realidad es la que es. Baraja dice que podía haberse visto otro partido si Diego López haberle manejado en el minuto 5, que ha tenido una ocasión muy clara, pero la realidad es que el Alavés ha sido mejor que el Valencia. Ha sido un equipo más compacto, un equipo más hecho, un equipo con más experiencia. Ha sido un partido en el que el Alavés yo no le considero injusto ganador del partido, es más, ha tenido dos ocasiones muy claras para hacer el 0-2 en las botas de Giuliano Simeone, que no ha aprovechado, pero previamente también había tenido sus ocasiones. Por lo tanto, yo creo que a los puntos el Alavés se puede considerar justo vencedor del partido. Valencia había estado muy apagado y sobre todo hemos notado que un equipo que Europa necesita buenos jugadores de ataque, calidad, desequilibrio, gol. Valencia no ha tenido nada de eso, pero es que yo creo que la realidad es la que hemos visto. Un Valencia que durante todo el año ha jugado muy buenos partidos sin la presión de ganar y con la cabeza pensando en si pierdo no pasa nada porque aspiro a no bajar, pero cuando llega el momento de tengo que dar un paso adelante, el equipo le cuesta. Y no por los chavales ni por Baraja, que han hecho una temporada sensacional, sino porque hay un seleccionista que no respeta lo que es este estadio ni lo que es este escudo. Y eso va a seguir, porque el verano no atisba cambios a mejor, atisba a seguir en este mismo limbo absoluto en el que vive Valencia mismo.